finanzas con Pedro Tello Villagrán. Imagínense lo que es chambear y chambeas y no te alcanza para lo básico. Ya no estoy diciendo para un lujillo, no, para lo básico, para comer, para la canasta básica, para poder decidir si vas a comprar carne o si ya no alcanza para la carne y entonces, pues hay que comprar a lo mejor algo más barato, a lo mejor un jamón o una carne más barata o otra cosa o de plano ya nada o atún ya nada más, las latitas. De verdad, o sea, hay mucha gente que estamos en una situación francamente muy preocupante de acuerdo a los datos que tenemos pues por distintos indicadores. ¿Cuál es la población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos? No sé si estos están particularmente en lo denominado así por el Coneval, pobreza laboral, pero sí estamos hablando de gente que chambea, pero que no le alcanza con lo que chambea, pues para lo básico. Querido Pedro Tello, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Muy buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. A ver, la población ocupada es la suma del total de mexicanos que o son obreros o empleados y por tanto dependen de un ingreso salarial, o son trabajadores por su cuenta, o son empleadores o empresarios, o son trabajadores no remunerados. O sea, los que trabajan. Perdón, dime. Perdóname, Pedro, o sea, los que trabajan, ¿no? Los que trabajan, los que tienen una chamba, los que tienen algo que hacer. En efecto, independientemente de que sean empresarios, trabajen por su cuenta o trabajen para alguna empresa o alguna dependencia de gobierno. Esa es la población ocupada en México. Y el detalle es que el dato que dio a conocer el día de ayer el INEGI sobre la estructura de la población ocupada en México revela lo siguiente. Al mes de octubre, apenas al mes pasado, más de 14 millones de mexicanos con alguna ocupación tienen ingresos mensuales que no superan los 8,503 pesos por mes. 19.7 millones de mexicanos más tienen ingresos que oscilan entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, su salario no supera, 14 millones de mexicanos tienen un ingreso mensual equivalente a 4,251 pesos, es decir, equivalente a un salario mínimo. 19.7 millones de mexicanos más tienen entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, no ganan más de 8,503 pesos al mes. La suma de estos dos grupos, Luis Auditorio, significa que casi 58 de cada 100 mexicanos que tienen en octubre o que cerraron octubre con alguna ocupación, no reciben ingresos mensuales superiores a los 8,503 pesos. Y es evidente que en una economía donde la inflación ha acelerado el paso y donde la creación de empleos permanentes y cada vez mejor remunerados sigue siendo un desafío al que no hemos podido responder con eficacia, pues lo que esto provoca es simple y sencillamente que la gente siga buscando empleos alternativos, se sienta subocupada y desde luego sus capacidades para sostener los niveles de bienestar de la familia tiendan también a erosionarse. México, a diferencia de lo que planteó el presidente de la República y algunos analistas económicos también, no está en una condición de recuperación muy sólida de la economía mexicana, no. En el tercer trimestre de este 2021, Luis Auditorio, les recuerdo, la economía mexicana retrocedió respecto al nivel de actividad que registró en el trimestre previo. Y si a esto agregamos el hecho de que los empleos que se están generando y las ocupaciones que se están formando en México son fundamentalmente de ingresos muy bajos, porque aquellas que tienen los ingresos más elevados siguen reduciéndose, bueno, pues el panorama no pinta muy bien para el 2022 ni para el arranque de la segunda mitad de un sexenio que llegó forjando expectativas muy elevadas por cuanto al crecimiento de la economía y por cuanto al bienestar de los hogares, y que a la mitad del camino está presentando resultados que distan mucho de aquello que en el discurso una y otra vez tanto se repitieron, Luis. Muchísimas gracias, querido Pedro. Oye, a ver, corrígeme por favor si me equivoco, pero para que nos quede así súper ultra claro, porque el dato que nos das de verdad es aterrador, es muy preocupante. 58% de la gente que chambea en México, que hace lo que sea, que chambea en México, 58% gana menos de 8,500 pesos al mes. En efecto.
está grave, ¿no? O sea, está grave la situación. Esto, pues, te lleva después a pobreza laboral y pobreza alimentaria. Aquí me imagino que estamos sumando a los que se perdieron en la clase media, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Son las personas que, habiendo perdido su empleo el año pasado, han recuperado algún puesto de trabajo, pero con un ingreso salarial que está lejos, cada vez más lejos del que tenían hace un año y de la aspiración personal que toda persona que ha terminado una carrera o que tiene alguna especialidad en alguna empresa tendría a estas alturas del año, Luis. Mil gracias, querido Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Sígueme en Twitter, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido día.